En Gaza se define el futuro de la humanidad. ¿Qué significa esta frase que hemos escuchado tantas veces en las marchas, quienes hemos estado en distintas actividades de protesta por el genocidio de Israel en Palestina? De eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada en Miralejos, Silvana Rabinovich, que es filósofa, que es judía y que es una de las voces más visibles contra el genocidio de Israel aquí en México, y estamos muy contentos de recibirla. Bienvenida, Silvana. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar esta conversación un poco platicando de tu origen. Eres filósofa, eso ya lo sabemos, eres autora de unos libros muy hermosos de los que vamos a platicar, y eres de origen judío, pero tú hace muy poquito en una conversación que tenías con Lautaro Rivara en Diario Red, platicabas la historia de cómo llegó tu abuelo, cómo salió de Rusia, huyendo de los zares, y ahora quisiera que nos cuentes un poco y cómo llegó a Argentina y cómo conoció, cuál es el origen pues de tu historia en este continente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mis 4 abuelos salieron de lo que ellos llamaban Rusia, que hoy en día podría tener otros nombres, podría ser Bielorrusia, Ucrania, pero en ese momento le llamaban Rusia. Los niños judíos allí, a los 10 años, empezaban el servicio militar para el zar y salían a los 35. Las aldeas donde vivían, porque mis abuelos eran gente campesina, pobre, sufrían muchísimo, había violaciones, incendiaban casas, realmente sufrían mucha violencia. Mi abuelo paterno, de hecho, ya no soportando la violencia que estaba sufriendo como soldado conscripto, mató a su superior y la familia tuvo que huir de un día para el otro, todos enojadísimos con mi abuelo, y del río Dnieper, donde estaban Dnieper, se fueron al Paraná, en Rosario, porque había un hombre del pueblo que vendía vidrios y que pudo recibirlo. Después, del lado de mi abuela, por la misma razón, también huyeron, tratando de que los niños más chicos no cayeran en las redes del servicio militar tan cruel. En el caso de mi abuelo materno, él estaba por cumplir los 11 y entonces en 1914, antes de que estallara la guerra, quedaron un hermano y que ya estaba en edad de servicio militar y una hermana casada. Y bueno, llegaron a las colonias que había comprado unas tierras para que trabajaran los judíos, el barón Hirsch. Mi abuelo llegó a Ceres, que queda entre la provincia de Santa Fe y Santiago del Estero. Mi abuela llegó a Rivera, que era cerquita de La Pampa, donde nace mi madre. Mi abuelo era maestro hebreo, estoy hablando de mi familia materna, él era maestro hebreo, porque el otro vendía vidrios, ¿no? Bueno, tenía un sentido del humor muy especial. Él fue el que me enseñó, y para mí es una clave en mi vida, que no confundo el respeto con la reverencia. ¿Cuál es la diferencia? Son lo contrario. Si yo me muestro reverencial contigo, te estoy recordando la jerarquía y no te estoy respetando. Si yo te respeto, te puedo decir lo que no veo bien, porque realmente te aprecio, porque realmente quiero que estén las cosas mejor. Pero eso, y ahora vengo aquí a este momento, y desde el año 2009 concretamente fue más claro en mi vida, me han acusado de ser traidora cuando yo dije no confundo fidelidad con complicidad. Ahora vamos a hablar un poco, antes de brincar hasta el año 2009, porque hay una parte que me gusta mucho de esa entrevista que te hace Lautaro, donde tú dices que tu abuelo, bueno, tu padre murió cuando tú tenías 4 años, ¿no? Comunista, antisionista, ¿no? Judío también. Sí. Pero dices que tu abuelo te enseñó a leer la Biblia con una sonrisa, ¿no? Que es y que el buen humor no se lleva tanto con la lectura de la Biblia a veces, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa infancia que tuviste
un poco que nos cuentes más, después ya que se llegaron a Argentina, que se asentaron, ¿cómo fue esto? Claro, porque, digamos, el abuelo paterno que fue con el vidriero en la ciudad de Rosario eran comunistas, ¿no? La familia en su mayoría fue del Partido Comunista, mi padre era de ellos, era un judío pobre que trabajaba y estudiaba y no llegó a ser abogado porque había un título anterior, que acá suena muy poderoso, pero en la Argentina no lo es, que procurador de justicia. Y entonces, bueno, mi padre trabajaba de eso. Él estaba en contra de confundir al judaísmo con el sionismo. Él consideraba que era una aberración el sionismo y mi madre lo veía con más simpatía, pero tampoco con militancia. Mi abuelo paterno se hizo cargo de enseñarme la lectura en hebreo porque cuando muere mi padre, mi hermana mayor pide y ella tuvo mucho que ver en mi aprendizaje de las lenguas. Fue la que marcó que yo tenía que estudiar hebreo y también francés, ¿no? Y ella dijo que yo tenía que ir a la escuela hebrea. Y para ir a la escuela hebrea había que aprender la lectura. Mi abuelo empezó entonces con una Torá que había traído, un Humash, que son los 5 primeros libros de la Torá, con la traducción al arameo y con los comentarios de Rashi. Él estaba sentado con su libro completamente café, ya las páginas eran, y con su dedo iba marcando las líneas que leía. Yo estaba parada atrás, ¿no? Él tenía una cabeza blanca con muchísimo pelo, por eso me encantaba ver a AMLO con su pelo blanco, porque siempre me recordaba a mi abuelo, esa cabellera blanca, y por sobre su hombro yo iba aprendiendo la lectura. Pero, claro, él siempre tenía como el chiste en esa lectura, que no era irrespetuoso, era un reírse con el texto. Yo eso lo trasladé después en la academia y a mis estudiantes siempre les digo, hay que criticar a los autores con los autores, no en contra, no para tener más razón que el otro. Hay una manera de ser críticos que puede ser profundamente amorosa. Criticar con cariño, yo le digo. Y eso es lo que mi abuelo me enseñó. Pero las comunidades no tenían paciencia para eso y mi pobre abuelo entonces itineraba, era un nómade. Eso también me llevó a la vida a visitar a los nómades, ¿no? Antes de llegar a la parte de cómo llegas a México, que también me parece una parte como muy relevante, y de esta historia que tienes también tú de enseñar con amor y de criticar con amor, me gustaría a mí detenerme en algo que a veces parece muy difícil de entender en estos momentos de tanta polarización y de tanta rabia y de tanto también incomprensión, ¿no? Es decir, hay una parte cuando dices el judaísmo, no hay que confundir el judaísmo con el sionismo, y entonces empezamos a pensar y a entender si hay sionistas o todos los sionistas son de corazón duro. El sionismo es significado de eso, y por otro lado, si hay también un comunismo judío que a veces nos cuesta trabajo entender hasta que nos acordamos de Marx, de que Marx, Buber, o sea, un montón de personajes en nuestra historia que a veces se nos borra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco, digamos, didácticamente, pedagógicamente, de la forma más resumida que se pueda, que nos puedas tú explicar cuáles son las diferencias que desde esa perspectiva de tu vida tú entiendes o cómo entiendes esas diferencias. Es bien interesante tu pregunta porque, por un lado, en la Argentina, donde yo me crié, judío y comunista era prácticamente lo mismo, ¿no? Y con mucho orgullo. En mi familia, sin embargo, eran épocas en las que había que esconder gente en la casa, ¿no? Mi madre, que no era exactamente comunista, participaba de todo esta protección de los militantes. Por otra parte, el sionismo, yo me crié, cuando yo tenía 11 años, fue el segundo golpe militar. O sea, nací en el 65, en el 66 ya fue Onganía. Y después respiramos un poquito y en el 76 el golpe militar. Yo tenía 11 años y ahí iba a un movimiento juvenil sionista socialista, ¿no? Porque mis hermanas habían ido al movimiento de judíos antisionistas, pero a mí no me tocó eso porque mi papá había muerto. Entonces yo ya fui al movimiento sionista socialista, pero ahí había, primero, en el contexto de una dictadura militar donde todo estaba prohibido, poder leer
a Marx, éramos adolescentes que leíamos a Marx, a Freire, íbamos al cine a ver las películas de Lina Wertmüller, o sea, toda una cosa que yo asociaba con el sionismo, todas esas libertades en una sociedad profundamente represiva. Tú asociabas el comunismo, el socialismo con el sionismo. Totalmente. Para mí, Paulo Freire era parte del sionismo, inclusive, ¿no? Ujú. Y entonces era muy interesante. Teníamos un periodiquito, un amigo que tiene un par de años mayor, era el director del periódico, y entonces, claro, nos hacían entrevistas a nosotros, a los adolescentes, sobre qué consideramos la libertad, sabíamos sobre lo que pasaba en Soweto, ¿no? Sudáfrica. O sea, estábamos enterados y hasta sabíamos en el 78, por ejemplo, de lo que se decía en Europa de que estaba pasando en la Argentina, a pesar de que en la Argentina sacaban el lema de que los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, todo eso era para mí lo que me ofrecía el movimiento sionista y yo lo asociaba directamente con la enseñanza de los profetas, con esa exigencia de justicia social inabrogable. Entonces, para mí, yo estaba bien con eso, hasta que viene 1983. O sea, 1982 yo estuve en Jerusalén estudiando y fue, por un lado, en la Argentina, la guerra de Galtieri, ¿no? En las Malvinas, y por el otro, Israel invade el Líbano y yo estaba completamente en contra de esa invasión. Tenía un profesor de literatura, que era un poeta pacifista, Yehuda Mihai, que respirábamos pacifismo todas las semanas con él y tenía muy claro que yo estaba en contra de ese gobierno, ¿no? Pero todavía no entendía bien todo este aparato, esta violencia estructural del colonialismo de asentamiento. Todavía eso no lo entendía porque conocía, en el yo tengo familia que vive en un kibutz, los principios por los que decían, por ejemplo, que no le daban trabajo a los beduinos porque estaban en contra de la explotación del trabajo asalariado. Y eso para mí tenía sentido. Yo no entendía la idea de trabajo hebreo. Entonces, bueno, fui siendo muy, muy crítica y después, en el año 83, llegó a la Argentina y están las manifestaciones donde el rabino Marshall Meyer llevaba, porque él era discípulo de Abraham Yoshua Eshel, que había marchado con Luther King, ¿no? Entonces, él hacía una columna de derechos humanos de judíos, y yo dije, bueno, en Rosario, donde yo era, también teníamos que hacer. Fui a decirle al responsable del movimiento sionista que me dijo, no, eso no es sionismo. Y yo dije, ¿cómo que no es? Y le oí los profetas y me dijo, no, pues ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Pero en ese momento todavía no dejé de entender al sionismo desde otros lados, hasta que, bueno, empezaron a haber cada vez más violencias más claras. En el 2005 la desconexión de Gaza fue muy turbia. Parecía, por un lado, que Sharon pasaba, que sabíamos que no podía ser un pacifista, pero parecía que iba a pasar por un pacifista porque retiraba las colonias ilegales. Sin embargo, se estaba preparando un terreno limpio de judíos para mostrar la industria cívico-militar bélica. Entonces, bueno, ahí yo ya empezaba a ser muy crítica y me decían siempre, los trapos sucios se lavan en casa. Yo llegué aquí como maestra de Biblia hebrea en una escuela, tenía grandes discusiones, hice un centro de estudios para la paz, me lo hicieron cerrar cuando mataron a Rabin, pero me dejaban enseñar, digamos, las leyes morales y sociales de la Biblia, del Levítico, de, como dice el Levítico, ¿sabes? Por ejemplo, que el patrón no se puede quedar con el jornal del obrero, no puede dormir con él, ¿no? Hay que pagar todos los días el salario. A mí me gustaba esa Biblia, ¿me entiendes? No me gustaba la que habla de Amalek y todo lo que eligió Benjamín Netanyahu. La cuestión es que en el año 2008, cuando en diciembre fue brutal la invasión a Gaza, que se llamó Plomo Fundido, ahí yo venía todos esos años yo venía juntando, porque en esa época te mandaban recortes de periódicos, ¿no? No existía Sí, el no internet. existía el Entonces me recortaban las noticias sobre objetores de conciencia, yo juntaba eso y juntaba también una columna de un poeta que me gustaba mucho, muy crítico,
Y en el 2006, me faltó eso importante, traduje los textos políticos de Martin Buber. Ahí yo vi que desde el año 1918 él se dio cuenta de estos peligros. Iba diciendo, por este camino no, pero hay otros caminos. Y los caminos que él planteaba eran los de una confederación de comunidades autónomas, no los estados, ni uno ni dos. Y entonces, bueno, yo leo eso, lo traduzco y digo, bueno, se acabó esto del lavar los trapos sucios en casa, digamos. Hace falta una voz profética como la de Martin Buber para que diga las cosas y pare en aquel momento a Ehud Olmert, que ahora tenemos que aguantar que Olmert es de los que dice que esto es un genocidio, ¿no? Pero él fue muy responsable en el 2008 también. Bueno, en el 2008 cuando fui a protestar aquí frente a la Embajada de Israel, había gente que tenía unos carteles profundamente antijudíos donde decía que el Talmud ordenaba beber sangre de niños cristianos. Pues yo dije, no, no me puedo parar acá, pero tampoco puedo estar como estos intelectuales bastante pagados de sí mismos, porteños en Argentina, que ponían no en mi nombre. ¿No? Yo decía, claro que es en mi nombre. ¿Cómo que no es en mi nombre? No les voy a permitir que hagan esto. O sea, eso está prohibido por la Torá, por los principios, por los profetas. Y bueno, en ese momento también fui entendiendo. Hicimos un grupo en donde participó Margit Frank, que ayer cumplió 100 años, Néstor Braunstein, con Pedro Miguel, con Eduardo Molles, Marco Límenes, éramos muchos. Adopté un niño muerto, que fue muy doloroso, pero que yo veo que hoy, hace bastante, bueno, desde el 7 de octubre del 2022, hay una israelí, Adi Ronen Argov, 2023, perdón, 7 de octubre de 2023, Adi Ronen Argov reúne datos de los niños, las fotos si es posible, lo que les gustaba, lo que nosotros tratamos de hacer con mucho menos elementos técnicos, ¿no? Bueno, ahí yo me di cuenta que el sionismo no era sostenible, más porque aquellas promesas que sí había visto Buber y Kohn y Smilansky y Magnes, ya también a Hannah Arendt lo vio, no era más vigente. Liquidaron por completo eso y realmente el sionismo entonces quedó como aquella versión más, en nombre de la realpolitik, la más irreal y fantasiosa de todas, la más antijudía de todas, porque se monta sobre la narrativa del sionismo cristiano, que tenemos exponentes muy connotados, ¿no? Como Jair Bolsonaro, Bush, Trump, todos estos son sionistas cristianos. La oficina que tiene la Casa Blanca, Trump, es de un sionismo cristiano muy, muy criminal. Bueno, eso es lo que quedó de los judíos. Por eso, cuando yo escucho a la colona Daniela Weiss decir necesitamos que esto sea un territorio completamente judío, no. Eso va a ser un territorio de criminales. Lo que decía el profeta Jeremías, que es una cueva de ladrones. Pero estos son ladrones y asesinos. Terrible. Quiero detenerme ahí y también preguntarte un poco por qué te viniste a México, o sea, cómo fue que llegaste a México a dar clases de hebreo. De Biblia hebrea. La Biblia hebrea. Sí, yo había tenido, cuando daba clases, bueno, entre todos los desastres económicos argentinos, en la época de principios de Menem ya, estaba muy complicado y yo estaba terminando mi licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. No había terminado el profesorado en francés, pues lo tenía adelantado. Y trabajaba de maestra de hebreo en una escuela. Y a mi clase de Torah de quinto de primaria entró una vez un señor que venía del Ministerio de Educación, después fue ministro de Educación en Israel, y me dijo, pero tú voy a hacer la maestría a Jerusalén. Y yo dije, bueno, si me dan una beca, me voy porque acababa de morir mi madre, o sea, ya no quedaban abuelos para el día que mi compañero, que no era judío, y era bien complicado tener un compañero no judío en una escuela hebrea, y yo decidimos irnos para Jerusalén, donde yo estudié la maestría. Hice también un curso de maestros. Ese curso de maestro que me dio la beca, la maestría fue en filosofía, pero el curso de maestro me obligaba a trabajar 4 años en alguna escuela hebrea del mundo. Y entonces, bueno, volver a la Argentina no era viable, tanto por la debacle económica como que a mi ciudad natal, yo ya no podía volver porque era sabido por todos que me había casado en Chipre con el padre de mis hijos, que era, si bien
Bueno, eso es muy curioso, ¿no? Él es descendiente de alemanes, no judíos, pero los judíos no sospechan que una persona rubia y de ojos claros no sea judía, ¿no? Hay una cuestión racista muy profunda ahí. Y bueno, entonces el lugar donde había posibilidades era una escuela aquí en México, ahí por Vista Hermosa, y yo le advertí al director cómo era mi situación, con quién estaba casada. Me dijo, bueno, no hace falta decirlo y tienes toda la libertad para tu trabajo, pero obviamente tu carrera no va a ser en la comunidad judía, va a ser, empieza el doctorado, ¿no? Y ahí conocí a Enrique Dussel y entendí que mi doctorado sobre Emmanuel Levinas lo iba a poder hacer con Dussel. En la escuela me dieron mucha libertad, yo cambié los programas de Biblia, dábamos la Biblia, el libro de Job con Kafka, leíamos a Borges para leer el Deuteronomio, o sea, realmente fue también muy amoroso todo eso y muy discutiendo siempre, muy crítica con las violencias del Estado, mostrando que eso no era deseable ni viable, exigiendo el derecho de los palestinos al retorno y a la convivencia, porque yo siempre sí consideré que tenía que haber una convivencia y no el nacionalismo no debía prevalecer. Después, con los años, fui aprendiendo y, claro, mientras solidaridad de clase, mientras duró la solidaridad de clase, las cosas funcionaron perfectamente, bueno, bien como cualquier sociedad, en Palestina, pero también en todos los países musulmanes donde vivían judíos. Había solidaridad de clase. Los pobres se refugiaban con los pobres, los judíos con los cristianos. Me vengo a enterar ahora, por ejemplo, con los musulmanes. Me vengo a enterar que en Irak, en los años 50, había habido un Farhud. Yo sabía, una persecución de 30 horas. Siempre el relato era que fueron los beduinos a atacar a los judíos pobres se refugiaron en casa de musulmanes pobres y los ricos en lo de los ricos. Con el libro de Avi Schlein entiendo que esa persecución fue provocada por unos líderes sionistas que llegaron y alentaron toda esa persecución, algo que conocemos bastante aquí, ¿no? Sí, tengo aquí uno de tus libros, La Biblia y el dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Y lo traigo a cuento por el tema de la violencia, ¿no? Que es uno de los temas que has trabajado profundamente y que, pues no sé, después de 15 años de estas historias que nos cuentas, de cuando llegaste a México en 2006. No, En en 2000, el 93. en el 93. No se nota en el acento. Sí, sí, sí. En esos años, pues, nosotros también hemos ido entendiendo cosas que a lo mejor en 93, en 2000, incluso no entendíamos. Incluso yo creo que a veces mucha gente quizá no entendía antes de 2000, de octubre de 2023, ¿no? Y entonces viene este ataque del 7 de octubre de 2023 y hay todo un despliegue mediático con el tema de la violencia de Hamas, que ya venía desde antes, ¿no? Ya venía con el asunto de si los terroristas, y etcétera. Y hay toda una discusión sobre la violencia. A mí me gustaría un poco que nos expliques qué significa, o sea, desde esa postura que tú tienes, que es del amor, ¿no? De la Sí. construcción del amor, ¿qué significan estos niveles de violencia cuando es una violencia de Estado y cuando es una violencia de resistencia? No, agradezco la pregunta. El tema clave, un concepto de Franz Fanon, que es la violencia estructural, que no todos la veían, los que participaban de eso. Yo en eso voy a insistir siempre. Yo no creo que todos los sionistas hayan sido gente mala y sabía de principio que el objetivo era expulsar a los palestinos. Yo no creo en eso porque lo conocí de adentro y porque conozco gente muy cercana que confiaba, por ejemplo, en que había que, en nombre de ideales socialistas, ¿sí?, había que no dar trabajo a los palestinos, no por trabajo hebreo, ¿no?, que decíamos antes. El tema es que entonces el colonialismo de asentamiento sí estuvo
presente desde el principio en algunas mentes, que fueron las más extremas, ¿sí? Y que no eran las hegemónicas, pero que se fueron imponiendo dentro del movimiento sionista. Había otras voces, esas voces decían de ninguna manera esto se puede aceptar y lo vamos a pelear desde adentro. En 1929, Hans Kohn, que es un historiador, renuncia al movimiento sionista con una descripción de los hechos de agosto de 1929, que es, digamos, una primera intifada que hay, Palestina, que describían perfectamente la violencia que escuchamos el 7 de octubre del 2023, que por supuesto a todos nos causaron escozor, pero después también hubo que ir viendo en los medios qué era, que había sido fuego amigo, que no, o sea, hubo mucho para desmenuzar y todavía queda mucho para saber. De todos modos, hoy justo escuchaba la base, la víctima perfecta es algo que nos queda cómodo, pero no, digamos, no tiene por qué ser así. 17 años de sitio, de vivir sitiados en la Franja de Gaza. 17 años de haber recibido racionada la comida en un cálculo calórico menor al mínimo necesario. Claro, no lo que vemos ahora, pero 17 años así. Agua, con casos de agua contaminada. Siempre cito este documental de Oxfam de 2016 que se llama Patient Gaza. O sea, había incrementado después del 2008, de ese brutal ataque del plomo fundido, el número de pacientes con diálisis. Las condiciones de vida eran muy, pero muy de hacinamiento, de escasez, de sitio. Estaban sitiados. Pescar solo 3 millas, o sea, todo lo que nosotros sabemos. Por aire, mar y tierra estaban completamente encerrados. Entonces, eso obviamente va, digamos, asentando una violencia, se va sedimentando, pero hay que tener en cuenta también que en el año, que entiendo que fue en el 2006, las elecciones que hubo en Palestina dieron resultados distintos en Cisjordania y en Gaza. Y en Gaza ganó Hamás. Y entonces habían sido unas elecciones limpias y observadas. Pero bueno, Occidente se escandalizó. Dijeron, bueno, los que se autoproclaman en Occidente, se escandalizaron, dijeron, no, esto no puede ser, una fuerza extrema. Yo me pregunto, cuando en 2022 fueron estas elecciones de Israel con una fuerza extrema, que también decía que había que aniquilar a los otros, porque después Hamás fue moderando un poco el discurso, aceptando la frontera del 67, pero Occidente no ve, o sea, ve solamente lo que quiere ver, tiene una sordera selectiva, o sea, era muy alarmante lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando no era algo que de golpe sorprendió a una democracia, estaba mostrando que no había tal democracia, nunca había habido democracia, porque con ocupación no hay democracia, y en eso hay una minoría de israelíes que existió siempre. A partir por lo menos del 60, no, pero antes del 67 también, antes, siempre hubo quienes entendieron que oprimiendo a los palestinos o expulsándolos, no iba a salir nada bueno de eso. Buber lo decía con versículos bíblicos. Lo que pasa es que, bueno, se fue cada vez expandiendo más. Hay que decir también que las colonias ilegales en Cisjordania, que empezaron a crecer a partir de los acuerdos de Oslo, justamente. Cada vez que hablamos de paz, ¡pum! Bate, ¿no? Viene algo peor, ¿no? Esas 3 áreas en las que divide el territorio de Cisjordania, bueno, de Palestina, los acuerdos de Oslo hacen que empiecen a proliferar los asentamientos y a volver un archipiélago imposible, sin continuidad, el territorio palestino. Gobiernos israelíes autoproclamados de izquierda o de derecha siguieron implantando asentamientos ilegales. Y ahora a una velocidad ya, digamos, que se le soltó la última amarra el 7 de octubre del 2023.
Retomo esta idea que tienes de lo que fueron esos 17 años como de un cerco. Yo decía, tratando de explicarle a algunas personas acá, es como si de pronto tienes en Ciudad de México la zona de Santa Fe y la zona de las barrancas de Santa Fe, también la zona muy rica, la más rica de la ciudad, Mm. frente a las barrancas, pero que a esa diferencia social que ya existe le pusieras un cerco y la gente que está en las barrancas no pudiera ir a trabajar o a hacer nada a la otra zona, porque no pueden, ¿no? Y no tienen ese acceso y no tienen esos servicios. ¿Cómo reaccionaríamos, no? Y quiero retomar esta idea, porque ese es otro libro Mm. también maravilloso que nos has compartido en algún momento, que dice mexicanos, palestinos, saharauis del mismo lado de muros diferentes y que va contando un poco lo que significan los muros, esos largos muros, ¿no? Esas segregaciones que se hacen. Y hay un dato que viene en eso que dice que a partir de que se cayó el muro de Berlín, aumentaron los muros en el mundo. Explícanos cómo es esto. Sí. Antes de eso quiero agregar a tu metáfora es buenísima. Lo que hay que agregarle nada más es a los encerrados de la barranca que le traigan más población de Tepito, de todo el resto de la ciudad, todas las zonas pobres de la ciudad, todas hacinarlas en ese lugar y cercarlas, como tú dices. Porque en Gaza había, antes del 47, había 60.000 habitantes, con la Nakba en el 48, 260.000 que vinieron de distintas ciudades y por eso sus barrios y en sus documentos dicen de qué lugares, de qué aldeas, de qué poblados venían en Palestina, en la Palestina ocupada. Y después, con las distintas violencias del Septiembre Negro, de Sabri Shatila, en fin, de la guerra del Líbano, de Siria, se fueron hacinando hasta llegar a 2.300.000. ¿No? Y ahora, en una franja muy pequeñita, pequeñita de la franja de Gaza, hay un hacinamiento de entre 30 y 40.000 personas por kilómetro cuadrado, ¿sí? Y ahora, bueno, ya estamos viendo lo último, de lo que hablaremos seguramente en un ratito, que es la idea de ya arrasar con la ciudad de Gaza. Pero bueno, volviendo a esta política de el muro con mayúsculas, que es una política profundamente aporofóbica, es decir, odiadora de pobres y temerosa de pobres. Y que entonces, pero a mí no me gusta hablar de pobres y de ricos, sino de empobrecidos y enriquecidos. Hay un sistema capitalista que es brutal y actúa por despojo, justamente, de acumulación por despojo, que empobrece a grandes poblaciones. ¿Sí? Lo vemos con África, es clarísimo, necesitan el subsuelo. Lo que dijo una vez Levi Eshkol, que era, no sé si era en ese momento ministro de Relaciones Exteriores o primer ministro, a Golda Meir, después del 67, le dice, o a usted le gusta mucho la dote, pero no la novia, es decir, quiere la tierra, pero no al pueblo palestino. Bueno, algo así pasa con Europa y los enriquecidos sobre los empobrecidos. Les gusta el subsuelo, el suelo, les arrancan el suelo debajo de los pies y quedan como exiliados a domicilio y son refugiados, ¿no? Por eso a mí no me gusta hablar de migrantes. Migrantes antes, cuando yo era chica y tú también seguramente, las aves migraban, las personas no. Las personas se desplazaban, emigraban, pero aquí de lo que estamos hablando es de refugiados. Y es un sistema que entonces construye muros, consigue convencer a una población para favorecer intereses privados que un muro es necesario y los va a proteger de la invasión de los empobrecidos. Esa sociedad se convence porque los medios de comunicación y el sistema de justicia justamente abonan a eso, aprueban que los fondos públicos sirvan para comprarle a esos privados y hacer toda esa industria del muro, que es mucho más que el muro de concreto o los modelos de Trump que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Sino también los radares, los drones, digamos, todas las cámaras, el aparato de espionaje, que es muy rentable. Toda esa industria del muro es la necroeconomía que a nosotros nos tiene atorados y nosotros estamos del mismo lado que los otros pueblos, ¿sí? A veces los gobiernos se olvidan de qué lado están. Por suerte ahora parece que ya entendemos mejor, pero estamos del mismo lado y quiero decir que no solo, porque conocemos el muro de Palestina, que es como una serpiente que mide el doble que el perímetro que cubre, el de Cisjordania,
El de Gaza, que es incluso subterráneo, ¿no? Dicen que tiene decenas de metros hacia abajo, y el saharaui es muy importante. México lo conoció desde el año 79, digamos, reconoció al pueblo saharaui, al Polisario, al Frente Polisario como representante, y el muro que Marruecos construyó desde los años 80 está hecho de arena, alambre de púa, piedras, pero tiene entre 7 y 10 millones de minas, que es lo que impide que los saharauis retornen a su tierra, que está siendo administrada por el Reino de Marruecos, que es una excolonia que coloniza a otra y le hace el servicio a las grandes potencias en la explotación de fosfatos y de la pesca. Silvana, tú has sido, pues en estos meses, en estos últimos 2 años, una de las principales voces contra el genocidio en México. Te vemos activísima con los académicos por Palestina, te vemos leyendo algunos manifiestos en la presentación del antimonumento, te vemos en foros, todo el mundo trata de hablar contigo justo para entender, ¿no? Porque tienes esta condición, ¿no? De haber vivido y conocido desde dentro lo que es el sionismo, lo que es el judaísmo, y tienes esta mirada muy crítica. ¿Cómo entendemos México en esa relación? Yo preguntaba al inicio del programa, o más bien me pregunto si es efectivamente Gaza es la definición de nuestra humanidad. ¿Cómo lo percibes tú desde donde estás en las clases, en México? Desde este lugar, ¿cómo podemos entender Gaza? ¿Te refieres a las clases sociales o a No, las de clases las que clases, de las clases como maestra, o sea, en el pregunta. profesorado, ¿no? En las Sí, escuelas. sí. ¿Cómo lo estás percibiendo tú? No, yo trabajo muchísimo estos temas en mis clases. Yo creo que se inscriben conmigo justamente porque quieren entender un poco más. Hace muchos años, mucho antes del 2023, que en mis cursos siempre doy filosofía, doy ética heterónoma en el sentido de justicia del otro, pero siempre al final les decía, sea el tema que estuviera dando, bueno, y abriendo el diario de hoy, ¿qué? Esto cómo se lee a la luz de lo que nosotros hoy estudiamos, qué pasó en el... Y me acuerdo, por ejemplo, un estudiante que era de filosofía de la religión me decía, usted me angustia, no me gusta su pregunta al final de la clase, pero lo otro querían. Yo creo que es una obligación nuestra pensar porque es espejo de la humanidad, lo que tú dices que es el destino de la humanidad. En el sentido que vemos un proceso de deshumanización del otro que sostiene al sistema educativo, un sistema educativo militarista en Israel que se dedicó a mostrar a los habitantes originarios como habitantes del pasado, con una mirada orientalista, esto es racista, ¿no? En el que en la actualidad solamente se presentaban como amenaza, ¿no? Como terroristas. Por eso es tan difícil que los israelíes crean que los palestinos son humanos y que merezcan vivir. Y lo dicen ahora como ya están tan desbocados, como ya se acabó la diplomacia o cualquier eufemismo, dicen que son animales humanos, pero no solamente lo dijo Yoav Gallant el primer día, lo dicen ahora también, ¿no? Y hablan de ellos como una población que es desplazable, ¿sí? Se fue Barnea a hablar a Estados Unidos para ir negociando ya qué países árabes van a mandar a los palestinos, ¿no? Como si fueran objetos que se van a desplazar. Están aplicando lo que padecieron los judíos de Europa, ¿sí? El desplazamiento forzado, la anexión de territorios, todo eso se está replicando y quienes tenían la posibilidad de mostrar otra experiencia como judíos que toda la vida vivieron en traducción con los musulmanes durante más de 1000 años, son los judíos que vivieron en países árabes, a esos el orientalismo hizo que se los considere inferiores. Entonces, el destino de la humanidad tiene que ver con ese racismo que acá en México tenemos que estar muy alerta. Nosotros tenemos un vecino que está convencido de que está del otro lado y que, digamos, podrá llegar a negociar cosas, pero nos ve como inferiores.
profundamente inferiores. Entonces, yo creo que mal hace México en seguir repitiendo, hasta donde yo recuerdo, que es el tiempo que llegué a México, fue Salinas de Gortari muy entusiasmado diciendo que éramos el norte, que era América del Norte, ¿no? Que no era Latinoamérica. Yo creo que hay que mirarse como parte del sur global, es urgente. Y que esto, cuando se dice de la riqueza, de la cultural, de los pueblos originarios, se lo diga de verdad. No son un adorno, yo creo que hay esfuerzos sinceros en el gobierno, pero tienen que ser mucho más radicales. Y escuchar esas otras experiencias de relación con la tierra y con la vida que nos harían distanciarnos muchísimo más, porque es mucho el daño que nos causa esa ambigüedad de, por no querer poner nerviosa a la bestia, a veces perder cierta independencia en principios morales que están clarísimos y que para mí sí tienen sentido de humanismo mexicano. Entonces yo creo que sí hay mucho para trabajar y animarse también, porque estamos perdiendo un momento en el que México tiene que dar una voz que el mundo está esperando. Tú has mencionado varias veces, has apelado a este artículo que escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en 2009, que se publicó en La Jornada, ¿no? Y has insistido una y otra vez en que pues ese tendría que ser quizá el principio rector. Ella ha dicho que ella no puede anteponer su postura personal frente a la postura del país, que tiene como una lógica de no intervenir en acciones. ¿Hasta dónde es el límite para No, no yo tomar creo, posición? ¿Y cuál tendría que ser el lugar que ahora debería o crees que podría tener México en lo que viene hacia adelante? yo recuerdo haber abierto el diario en papel en ese momento, fuera 12 de enero de 2009, y decir qué bien se ubica esta mujer como judía y mis respetos por la libertad con la que lo enuncia. No tenía un ápice de odio su palabra. Realmente me parecía impecable, me sigue pareciendo impecable. Ahora, yo sé que en el contexto está que a Boric en Chile le recriminaron que había actuado por su propia voluntad. A ver, el tango dice, la gente mal le comenta, o sea, siempre van a decir, la mañanera se dedica justo a desnudar todas esas cosas malas que comenta la oposición. Y me parece que por no querer ofender a quién, porque lo digo como judía, tú decías yo soy de origen judío, yo soy judía, ¿sí? Y sigo siendo judía a pesar de haberme casado con no judíos y lo que sea. Yo a mis hijos los eduqué con los valores estos proféticos del judaísmo, porque considero que en la Biblia están los monárquicos con los que no acuerdo y son los que el Estado se funda, pero me parece que nadie puede sentirse ofendido porque se defienda la vida. Y decir que se debe parar un genocidio ya, y no decirlo solamente, dar ya pautas muy claras. O sea, no puede decir que alienta el diálogo cuando una de las partes considera que a la otra hay que aniquilarla. Ahí no hay diálogo. Que la otra son animales. Exacto, pero además dicen, tienen que irse, ¿no? Y entonces, eso no es un diálogo. Uno puede empezar un diálogo, dice Uber, diciendo yo con usted no tengo nada que hablar. Eso es una forma de empezar un diálogo, pero ni siquiera eso tenemos, porque los deshumanizaron, porque dicen que no hay con quién hablar. Y ahí digo, Claudia Sheinbaum puede mostrar que sí hay con quién hablar. Si se obstinan a hablar de mediar, bueno, que diga ya con todas las letras liberación inmediata e incondicional de Marwan Barghouti, que es el Mandela palestino, el líder político al que respetan Hamas y también el Fatah. O sea, eso está. ¿Quieren? ¿Se obstienen a hablar de diálogo? Yo creo que es difícil. Digan eso. Otra cosa, el 20 de septiembre vence el plazo para firmar con los 13 países por ahora nada más que constituyen el Grupo de la Haya.
vamos, que el mes patrio, el mes de la independencia, nos muestra independientes de los caprichos de Trump. Que igual, aunque esto no lo enoje en este momento, por no enojarlo, estamos siendo cómplices de algo muy grave, de un genocidio que comete el Estado de Israel. Me parece que tenemos la oportunidad de independizarnos porque él, los planes que tenga, los va a hacer. Porque habla como habla del resto de los países, ya vimos cómo él se ve respecto de los demás. Digamos, es inenarrable, ese hombre que tiene 5 términos en todo su lenguaje. No entiendo cómo alguien con la estatura moral, ¿sí?, no solo de Claudia Sheinbaum, de nuestro gobierno, no puede plantarse y decir de manera adulta, señores, o sea, primero, firmamos con el Grupo de la Haya, ¿sí?, que son los que se reunieron en Colombia, la última vez con Francesca Albanese. Segundo, aplicar el embargo, pero de verdad. O sea, ¿qué esperan de Israel? ¿Va a haber un tratado de extradición de Tomás Cerón, de Andrés Römer? ¿Y qué hay con el soborno a Peña Nieto con lo de Pegasus? O sea, cuando me dicen que cuando rompió México, Echeverría, ¿no?, con Chile, con todas las dictaduras, ¿no?, con Franco, ¿qué están esperando para hacerlo? Sí, me dicen porque México ahora no está afectado directamente. Sí, México está afectado porque afecta Tomás Cerón, Enrique Peña Nieto y Andrés Römer. Hay demasiados elementos como para que dejen de esconderse, y no considero que sea Claudia Sheinbaum que se esconde en esto, en la doctrina Estrada leída de una manera con la mirilla, ¿sí?, desde la puerta, la mirilla de la puerta de quien no quiere abrir la puerta. Tiene que abrir la puerta, tiene todas las credenciales para hacerlo. Háblanos de la memoria. Acabamos de ver la instalación de un antimonumento, ¿no?, en una avenida Paseo de la Reforma, que ya dejé contar cuántos antimonumentos tiene. Es el país de la impunidad ahí mostrado sobre la principal avenida de la Ciudad de México. Y el último empezó con el de la guardería ABC, ¿no?, el incendio de la guardería ABC, y se han ido colocando otros. Y este último que es de Palestina. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese antimonumento? ¿Por qué es relevante el antimonumento? El antimonumento es una forma libre de la memoria, popular, profundamente popular. Nunca puede un gobierno hacer un antimonumento, los gobiernos hacen monumentos. Todos tienen significados, todos son ideológicos, todos son políticos. No me vengan con que los hombres a caballo que nosotros vemos en todos lados no son ideológicos y políticos. Por supuesto que es político el antimonumento y abona a una política memoriosa de la ética, ¿no? Digamos, es un ejercicio de poner en acto esa genealogía de la ética que es madre de lo social, que a su vez es madre de lo político. Y entonces son responsabilidades. Que haya, por ejemplo, antes de hablar del genocidio, contra el genocidio, el antimonumento, bueno, del MAS 43, que es uno de los más famosos, ¿sí?, por lo de Ayotzinapa, pero está el de Pasta de Concho frente a la Bolsa de Comercio. O sea, están en lugares emblemáticos, ¿no?, en lugares clave. El de la vida, porque es un monumento por la vida el que se hace de Palestina contra el genocidio, es una puerta a la vida, porque es como que el mapa se abre así como una puerta. Es muy, muy poético y yo creo que muy amoroso ese antimonumento. Y se hace enfrente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que tiene que responder por esto. Y yo siempre digo, no confundo la crítica con la queja del cliente insatisfecho. La forma de criticar es la de animar. Yo quiero animar a la presidenta a que haga válidas esas palabras y ese posicionamiento. Quiero animar al secretario de Relaciones Exteriores y a todo el equipo para que hagan lo que corresponde al humanismo mexicano, que lo honren. Está también frente al Museo de la Memoria y la Tolerancia
con la tolerancia, recordemos a Marcuse, ¿no? La tolerancia represiva. Esa tolerancia de dar lo mismo siempre en la brecha, vamos a hacer que la brecha siempre se mantenga. O sea, en todo caso, si queremos una sociedad igualitaria, el sentido judío de tzedek, que es justicia, de tzedakah, que no es caridad, sino restitución de la justicia, es atender a los que están sufriendo. Y acá, bueno, la asimetría es algo total, ¿no? Porque tenemos un pueblo que está siendo masacrado aún en los momentos, digamos, más tremendos, como cuando van a buscar la comida, la situación de salud, la debilidad. Decía el otro día Martín Gac en un canal que se llama a la gente de Gaza a evacuar y no tienen fuerza algunos ya de moverse. O sea, ¿qué estamos esperando para parar esto? O sea, es un favor que se le hace también a los israelíes. O sea, están en una deriva de un sansonista. Yo hablo ahí o sea, es suicidarse con el enemigo y matar muchos más al morir que los que se mataron en vida. O sea, es urgente. Y la locura del tercer templo es algo que yo creo que a Netanyahu ni siquiera le interesa, pero a Bolsonaro le interesa, a Trump le interesa. O sea, la idea de traer el apocalipsis a Palestina creyendo que van a tomar una nave hacia Alpha Centauri, que están estudiándose bastante si hay vida o no. ¿Qué están haciendo? Yo no entiendo. Y no entiendo por qué entonces en México hay gente que siente que es una invasión del espacio público, que es ideológico y trae polarización. Vamos, ¿cómo podemos hablar de polarización en un genocidio? ¿Alguien va a levantar la mano y va a decir yo estoy a favor del genocidio? No sé, creería que no, quisiera que no. Después, dicen que ¿quién lo habrá pagado? Los monumentos populares se pagan con donaciones de los de a pie. ¿Sí? Venden maquetas, venden grabados, los artistas que lo hacen. Es un sentimiento genuino que expresa al pueblo de México. Y la presidenta dijo el otro día, en México el pueblo manda. Entonces, yo creo que hay que dejar y hay que estar muy agradecidos con ese antimonumento. Ya para despedirnos un poco, quisiera cerrar con dos preguntas. Una, cuesta trabajo ver salidas, ¿no? Cuesta trabajo en estos momentos ver salidas. Y hay quienes piensan que quizá el problema es Netanyahu, no la ocupación. Todavía hay ahora gente que lo piensa, que se va Netanyahu, se puede acabar. ¿Tú ves, qué ves digamos, en el futuro próximo? ¿Cuál puede ser una salida? Yo sé que esa es una pregunta que no es para ti porque uno no decide, o sea, Claro. si uno quisiera, pues ya se acaba mañana, pero ¿cómo podemos leer? Y lo pregunto por esto, porque para muchos de pronto es, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Aparte de sumarse a todas las acciones, ir a las marchas, luego parece que eso es muy frustrante, ¿no? Entonces, de pronto, la pregunta es un poco, sí, ¿qué podemos ver y desde dónde podemos pensar o imaginar salidas para Gaza y salidas para el resto de la humanidad? Claro, sí, porque hay una especie de devenir Gaza del mundo, el que habla Rodrigo Carmi de manera impecable. A ver, yo empezaría diciendo, para terminar con lo anterior, por el bien de todos, cortar relaciones con Israel, por el bien, eso incluye a los israelíes también. Hay que cortar urgentemente relaciones comerciales, culturales, diplomáticas, ¿sí? Para que entiendan que lo que están haciendo es una deriva verdaderamente suicida y genocida. Segundo, respecto de nosotros como gente de a pie, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay iniciativas que yo creo que siempre tenemos que tener, sobre todo, que nos conduzca y nos mueva el amor a la vida y la afirmación de la vida, esa palabra tan bonita de la reexistencia, ¿sí?
no solamente resistir, reexistir. Eso quiere decir entonces, y eso lo decimos mucho en Académico con Palestina, acá el fin último son las víctimas. Y ninguna otra causa se puede anteponer. O sea, no puede ser un medio para otra cosa, eso sería inmoral. Me he escuchado muy kantiana, pero yo creo que eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces uno no sale a provocar por enojo. O sea, el enojo son pasiones tristes. Yo entiendo que uno se sienta enojado, frustrado, todo. Cuando trabajamos con familiares en búsqueda de desaparecidos, tenemos claro, el enojo, todo eso es muy legítimo, ¿sí? Pero uno no va ahí a apoyarlos para reproducir eso, a cargarles con el peso de nuestras propias frustraciones, nuestros odios y nuestras pasiones tristes. No, nuestro deber es encender pasiones alegres donde se pueda. Y alegres no son alegres estilo Mickey Vainilla de pop para divertir, sino pasiones alegres son afirmación de la vida. Y entonces ahí, creo yo, esa es nuestra función, aligerar en la medida de lo posible la carga de quienes acompañamos y ofrecerles lo más que podemos. Por ejemplo, una iniciativa que salió en Académicos con Palestina es la de Pan y Olivos, ¿sí? Yo me comprometí a donar todos los meses un monto que llega a Gaza y es una ONG italiana que hace llegar por buenas vías a grupos adentro de Gaza que proporcionan alimento, medicina, etc. ¿No? Porque hay maneras, los muros son, decíamos en esta exposición que hicimos con el equipo mío del proyecto Heteronomías de la Justicia, que es Justicia del Otro, los muros son tan monstruosos como ridículos, ¿no? Siempre hay maneras de burlarlos. Entonces, esa es una, colaborar. Otra, hubo una carta muy buena de 3 rectores de universidades de Gaza diciendo, destruyeron nuestros edificios, pero no las universidades. Por favor, apóyennos, ¿no? Entonces, eso hay que estar muy atento a cómo ayudar el día de mañana para la construcción, pero mientras para que puedan tener lugar las actividades. Cuando uno ve que en Gaza la orquesta de Barenboim Said, que a través de la Universidad de Birzeit, en Cisjordania, tiene su sucursal ahí en Gaza, siguen tocando música. O sea, eso es una enseñanza de vida para nosotros. Entonces yo creo que no digo que no haya que estar indignado, enojarse y todo eso, por supuesto que sí, claro, pero me parece que nosotros tenemos un deber de algo más. Y lo digo como alguien que vivió tantos años en dictadura, donde la delación era pan de cada día, donde la denuncia iba hacia una justicia que no ejercía como tal. A mí me parece que nosotros tenemos que ir más allá de denunciar. Denunciar, por supuesto, pero además de denunciar, ¿qué proponemos como vida? ¿Cómo animamos a las autoridades en vez de decir, son sionistas? No, a mí no me sirve. No me sirve tener razón. A ver si te lo digo. Siempre que vaticiné alguna cosa negativa y no tuve razón, me puse recontenta. O sea, no hay como no tener razón cuando uno no ve esperanza. Yo creo que nosotros tenemos que, sí, tratar de encontrar semillas de esperanza donde sea. Y eso nos lo enseñan aquí los familiares en búsqueda de desaparecidos, los pueblos originarios. Tienen una experiencia en hacer florecer en medio de lo peor, hacer florecer lo mejor. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que, me parece, que ejercer la creatividad en eso. Yo no le juego a la confrontación y vuelvo a decirte, yo no confundo fidelidad con complicidad. Es por fidelidad y porque soy judía que digo, párenlos. O sea, esto no puede seguir así. Futuro que veo, yo creo que hay que replantear de raíz el sistema educativo israelí. O sea, no puede haber un Estado en los términos en que existen hasta ahora y se está inmolando. O sea, no, aunque crea que no lo hace, sí se está inmolando. Es un desastre lo que están haciendo para ellos y no lo ven. Los que creen que yo soy una traidora y que ellos son fieles, alentando a este tipo de políticas criminales, no entienden que están abonando a ese suicidio. Mucho cuidado con eso, va a haber que plantear, pero de raíz, una convivencia de los dos es dificilísimo en este momento, pero es mucho más difícil seguir solapando un genocidio.
Silvana, muchísimas gracias por venir aquí, por estar acá en Canal Red América Latina. Muchas gracias por todas tus enseñanzas también de vida. Y nosotros nos vemos la próxima semana en otro Mira Lejos.